Hola a todos, Dios les bendiga. Voy a darle continuidad a mi testimonio caminando por fe. Y en mi testimonio promuevo mucho la fe, los milagros del Señor, la gloria de Dios y el hallar gracia ante los ojos de Dios. En este capítulo de mi vida, en este episodio, voy a hablarles sobre las opciones de pasar de México a Estados Unidos. Entonces, si eso te parece interesante, quédate hasta el final para que puedas entender muchas cosas. Cuando mi esposo llegó y nos encontramos en México, 2 días después ya se vino el parto. Tuvieron que sacar a mi bebé por emergencias porque el bebé dejó de crecer en mi vientre y ya no había nada más que hacer. Entonces tuvo que ser algo totalmente por emergencias. Allí en México, me operaron para no tener más bebés. Me operaron, me hicieron la esterilización y gracias a Dios pues ya yo decía no quiero más bebés porque era muy complicado, mi cuerpo no tolera tener un bebé en el vientre y es muy fuerte para mí por poco y pierdo mi vida justo en el momento de esa cirugía. Yo estaba con un asma tremendamente fuerte porque en México es bastante frío, el clima baja bastante la temperatura y no teníamos calefacción. Era muy difícil dar a luz con tos. Pero aún así, pues Dios me ayudó y me dio las fuerzas para poder salir de esto y poder seguir en nuestro propósito. Nosotros estamos, como les digo, en México pasamos un proceso como final para poder alcanzar el objetivo que Dios tenía dentro de sus propósitos. Ese proceso final fue económico. Les vengo contando que Dios siempre había provisto para los viajes y para salir del país donde teníamos que salir. Pero esta vez fue diferente. Esta vez sentimos que teníamos que conseguir los medios por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio trabajo, por nuestro propio esfuerzo. Entonces tuve y vi la opción de pedirle ayuda a algunos contactos, viendo la situación que estaba, viendo la circunstancia que me encontraba. Le pedí ayuda, ¿sabe? Cuando uno pide ayuda, no es mendigar, no es mendigando. A veces pensamos es que, mire, ellos, nadie los manda a estar viajando. Ellos lo que les gusta es que les estén colaborando y ellos viajar de país en país y no echan raíces en algún lugar. Eso no es así. Dependiendo de la persona, si es una persona que no es espiritual, que no está buscando de Dios, ten por seguro que quizás sí tengas razón. Pero si es una persona espiritual que busca de Dios y que está dentro de los propósitos de Dios, muchas veces si te pide ayuda a ti es porque Dios le mandó a pedirte ayuda a ti. Y si tú no tienes para ayudarle, lo mejor que le digas es, mira, no tengo en este momento para ayudarte económicamente, pero voy a orar por ti. Es más, si tienes un contacto que pueda ayudarle a esta persona, fácilmente puedes hacerlo y compartirlo y decir, bueno, yo te voy a contactar con alguien que pueda ayudarte con información o en lo que necesites. Pero en esta etapa que yo tuve que pedir ayudas, me di cuenta que muchas personas me subestimaban porque decían, pero mira, ya has llegado hasta ahí y ahora quieres irte a otro país, quieres irte a otro lugar, o sea, ya es como un juego o una inestabilidad personal, pero no era así. El Señor ya nos había vuelto a visitar en México y nos mostró que debíamos salir de México y incluso teníamos un plazo de tiempo limitado. Yo no sé por qué a Dios le gusta limitarme. Cuando yo siento que estoy bajo presión, cuando tengo un tiempo límite, hay que correr, hay que conseguir las cosas así y creer en Dios, no dudar ni un momento, porque donde uno duda se echa a perder todo eso. Cuando es por fechas, Dios te da a ti una fecha, tienes que hacer las cosas antes de esa fecha. Y fue así, teníamos fecha porque ya estábamos en proceso de sacar el pasaporte al bebé y el pasaporte nos lo dieron para una fecha, un aproximado era en julio y ya en agosto era el tiempo límite para nosotros salir de México. Si no salíamos automáticamente quedábamos como indocumentados y ya mismo México podía deportarnos a nuestro país o sacarnos bien de México. Entonces teníamos ese tiempo límite, esto fue en abril, mayo, junio, julio y agosto. En ese tiempo, en esos 4 meses teníamos que decidir qué hacer y qué no hacer. En ese tiempo estábamos tratando de reunir un presupuesto para poder llegarnos a la frontera de Estados Unidos. Para llegarnos a la frontera, viajamos en autobús, nos hicieron 2 detenciones, nos detuvieron 2 veces preguntándonos hacia dónde íbamos, qué íbamos a hacer, presentamos nuestros documentos
pasaportes al día, certificados de los niños de nacimiento al día, todo perfectamente, nuestras visas mexicanas al día, y por eso no nos pudieron ningún inconveniente y nos dejaron viajar hasta la frontera. Sin embargo, cuando llegamos a la frontera, nos dimos cuenta de que habían 4 pasos por el cual se puede llegar a Estados Unidos. Ahora yo te voy a explicar estos 4 pasos que a veces decimos, pero si hay paso de México a Estados Unidos sin riesgo, porque siempre en las noticias y todo lo que nos dicen los medios de comunicación es que no se arriesgue, que es muy peligroso, que pueden perder la vida, que pueden quitarle los niños, que esto y que lo otro. Siempre consejos negativos. Nunca hay alguien que te diga, sí lo puedes lograr, sí vas a conseguir tu objetivo. No, nunca te explican la realidad. ¿Sabes? Voy a explicar algo. A los que le quitan los niños, yo tenía temor de eso porque sí, obviamente nos habían comentado que estaban quitando a los niños. De paso, estaban en temporadas del presidente Trump, que estaba bastante rígida las leyes. Incluso si no habías pedido asilo en otro país, prácticamente no te iban a dejar entrar. Entonces, yo, gracias a Dios, todo encajaba perfectamente en nuestra historia. Recuerden que yo había entrado en Costa Rica pidiendo asilo, entonces todo encajaba perfectamente para cruzar a Estados Unidos. Pero nadie te dice a ti que a los niños que son separados de sus familias es porque los niños no tienen ni certificado de nacimiento, ni pasaportes, no tienen ninguna documentación que acredite que es hijo legítimo de esa persona. Saben que esos pasos terrestres se dan mucho para la trata de personas, más México y Estados Unidos. Entonces, esos niños son los que son quitados de sus padres, de sus supuestos padres, y son llevados a un albergue de menores. Entonces, yo me informé de todo esto. Antes de pasar, yo me informé, me llené de información. Es lo que yo le digo a ustedes. Si ustedes están pensando migrar, no tienen visa, no tienen opción a visa, porque yo entiendo, la población más vulnerable y con menos esperanza a aspirar a entrar a un país como Estados Unidos es la población de bajos recursos. Pero yo te voy a decir algo, para ver la gloria de Dios, lo único que se necesita es estar en una condición imposible para el ser humano. Y es allí cuando la gloria de Dios se magnifica y puedes verla y puedes palparla y puedes vivirla con tu propia vida. Entonces, cuando llegamos allí nos dimos cuenta de los 4 pasos que hay. Entonces ya te los voy a explicar. Uno de esos pasos es el tren del diablo o la bestia, así le llaman. Este consiste en montarse en cierto lugar en México en el tren, pero no se montan efectivamente en lugares legales del tren, se montan en la parte del techo del tren. Y todas estas personas se van allí encima y van con el tren a toda velocidad tratando de sostenerse para no irse a caer, porque se caen y obviamente pierden su vida. Y los que no pierden la vida de verdad es un milagro de Dios y quedan por allá en algún terreno baldío y perdidos. Pero los que logran cruzar en esta bestia es porque se sostuvieron lo más que pudieron ahí encima de este tren y lograron pasar con el tren a Estados Unidos. Allá en Estados Unidos obviamente se bajan, pero ellos quedan totalmente perdidos en el sistema. Si no van a un lugar de inmigración, ellos nunca aparecen en el sistema y es como si no existieran. Y cuando los detienen, entonces los deportan automáticamente y los sacan de Estados Unidos. Esta opción nos dimos cuenta que no nos servía a nosotros, que nosotros teníamos niños y no podíamos arriesgarnos a tal punto de perder nuestras vidas por alcanzar ese objetivo. Es descartado. Por favor, si usted piensa viajar en ese tren de la bestia, tenga mucho cuidado, sea muy valiente y realmente sería un milagro de Dios de los que pasan. Todas esas personas que han logrado pasar en esta bestia, realmente los admiro y ojalá y algún día Dios alcance en su misericordia y puedan ser personas que hablen y den consejos a otras personas. La otra opción para pasar de México a Estados Unidos es de mojado, así le llaman, de mojado. Entonces, esta opción consiste en montarse en camiones que van llevando mercancías a Estados Unidos y van allí escondidos, muchas veces en el baúl, muchas veces en la parte de atrás, muchas veces totalmente escondidos y a veces sin aire, totalmente cerrados.
y se arriesgan a pasar porque el camión obviamente a veces como pasa solo mercancía ni los revisan y logran entrar. Esta opción tampoco nos servía a nosotros porque pensábamos primeramente en el beneficio y el bienestar de nuestros bebés. Entonces tampoco nos servía. Si usted quiere arriesgarse e irse de mojado, tenga mucho cuidado, tiene que caminar largos trayectos en desiertos y encontrarse con una y otro contacto donde los ayudan a pasar a Estados Unidos. Muchas veces hay personas que los secuestran, otros se pierden, otros fallecen en el camino, otros... Es bastante difícil, estas situaciones son bastante difíciles pasar de México a Estados Unidos. La tercera opción tenemos el Río Bravo. Este Río Bravo ya muchos lo han escuchado, incluso la temporada que nosotros íbamos a pasar se anunció una noticia mundial de que un jovencito falleció con su hija pasando el Río Bravo para llegar a Estados Unidos. Entonces este Río Bravo sí, efectivamente están pasando incluso con canoas, incluso hay personas que están ayudando a pasar al otro lado, pero como les digo, estas personas entran totalmente fuera de las normas que deberían entrar y registrarse y presentarse ante inmigración para que los puedan tomar en cuenta en el sistema en Estados Unidos. Quedan totalmente perdidos del sistema, tienen que o ver cómo trabajan desaparecidos del sistema de Estados Unidos o quedarse totalmente escondidos. Entonces, o ir a presentarse en inmigración. Incluso creo que para este tipo de pasos están cobrando cierta cantidad de dinero para ayudarlos a pasar. Y por último les voy a dar la opción que fue la que Dios nos mostró para nosotros entrar a Estados Unidos, que fue el puente fronterizo. En todas las áreas de países que colindan y tienen fronteras y tienen importación y exportación, hay puentes fronterizos para camiones y para peatonales. En este caso nosotros pasamos por el peatonal y fue glorioso, de verdad fue una bendición cuando nosotros nos dimos cuenta que había una parte peatonal para pasar y que efectivamente al cruzar el puente de México a Estados Unidos, automáticamente lo recibe a uno los funcionarios de la policía de Estados Unidos. Entonces ya ahí quedas totalmente en manos de los Estados Unidos. Ellos deciden qué hacer y qué no hacer con tu petición y contigo. Ya eso depende totalmente de Dios. Entonces estos son los 4 pasos para entrar por México a Estados Unidos. Espero que te haya servido la información. Dios mediante, en el próximo video te voy a hablar de las consecuencias de pasar por cada uno de esos lados y de los beneficios, las consecuencias y beneficios. Entonces Dios les bendiga y vean el próximo video. Por favor suscríbase si le parece que mis temas son interesantes. No me gustaría tener suscriptores inactivos que simplemente se suscribieron porque yo les pedí o les dije que tengo que reunir 1000 suscriptores, pero no importa, que sea lo que Dios quiera. Si alcanzo a reunir los 1000 suscriptores, qué bendición. Espero que sea de gran bendición mis videos, porque quiero compartirles muchos lugares preciosos que hay por aquí. Estoy esperando Dios mediante el verano, porque en invierno hace mucho frío para yo salir por ahí con mis bebés. Entonces, que el Señor les bendiga.